conjugación o conjugación bacteriana. Pues es un mecanismo por el cual se pueden intercambiar segmentos de información de una célula a otra a través de un pili o uno de esos pelos de conjugación. Vamos a escribirlo. Mecanismo mediante el cual se puede transferir segmentos de ADN de una bacteria a otra a través de un pili, también llamado pelo de conjugación. Bueno, pues aquí vamos a necesitar dos bacterias. Una bacteria que va a ser la donadora o donante, y otra que va a ser la receptora. Vamos a ponerla aquí. Felices. Bueno, pues, ¿qué hace que esta bacteria sea donante? Pues la presencia de un plásmido. Esta bacteria tendrá su genoma principal, su ADN bicatenario circular, pero además tendrá un plásmido, también circular, más pequeñito, y también bicatenario, que puede haber muchas copias, porque tiene una replicación independiente de este otro. Muchas copias. Voy a quitar la carita para hacerme espacio. Bueno, pues a este plásmido que le da la capacidad de transferir información genética de un lado a otro se le va a llamar factor F o plásmido F. Y a las bacterias que tienen el plásmido F se les llama F+. Son las donadoras o F+. Las bacterias receptoras también se pueden denominar F-. Vamos a quitarle la carita. Y, bueno, también tienen su genoma. Si no, ¿qué? Bueno, pues en el plásmido F, ¿qué información hay? Pues en el plásmido F hay un lugar que permite su replicación, un origen de replicación. Permite que se hagan copias, como se ve ahí, hay varias copias. Y también tendrá un origen de transferencia. Además, tiene genes
que permiten que esa bacteria sintetice esos pelos de conjugación o pili. Y luego otros genes que le pueden dar características especiales que las diferencian de las otras. Bueno, pues vamos a ver cómo se produce la conjugación. Voy a quitar algunas copias para despejar. Voy a quedarme solo con uno. Bueno, pues lo primero es que esta bacteria, al tener genes para los pili, pues tendrá pili. Esos prolongaciones que son como tubitos, cilindros huecos. Bueno, pues a través de uno de esos cilindros huecos puede contactar con la otra célula. Es decir, va a crear un puente, como en las pelis de ciencia ficción cuando se comunican dos naves espaciales. Crean ahí un puente y se puede pasar de una a la otra. Bien, pues ahora lo que va a ocurrir es que una endonucleasa, pongo el plasmido aquí. Una endonucleasa buscará el origen de transferencia, que será ese, que se suele llamar ORI-T, y la endonucleasa va a cortar, pero va a cortar solo una de las hebras. Pues vamos a borrar aquí un poquito. Va a cortar una de las hebras. Esta. Se va a separar. Es decir, esto ya, este trocito de aquí ya no es bicatenario, es monocatenario. Hacia acá se va a venir el extremo 5' y este será el extremo 3'. Un poquito más claro. Bueno, y mediante un mecanismo que se llama mecanismo del círculo rodante, el plásmido va a ir girando a la vez que se va desliando por aquí y esta copia monocatenaria va a ir penetrando a esta célula. Y a la vez que se va quedando aquí este extremo monocatenario, pues se va completando por una polimerasa que va haciendo el extremo complementario, poniendo ahí nucleótidos. Conforme va girando, pues se va soltando más por este extremo de aquí y se va completando por el otro. Al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos que aquí va a pasar una copia monocatenaria a la célula receptora, que una vez que está dentro se va a recircularizar, se cierra y se va a copiar la hebra complementaria. Bueno, pues ya se ha transferido el plásmido. Ahora, esta bacteria receptora, pues ya no es una bacteria receptora. Ahora se ha transformado en una bacteria F+, y ahora es donante, como las otras. Y tiene los genes que haya aquí y genes que le dan la capacidad de crear esos
pelos de conjugación y eso pues lo podrá conjugarse con otra bacteria F- que haya en el medio. Bueno, ¿es reproducción? No, no es reproducción, pero sí que hay intercambio de información genética. Y esto es el mecanismo de parasexualidad denominado conjugación bacteriana. Bueno, dentro de la conjugación bacteriana existe otra variedad. Es el de las bacterias HFR. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Bueno, pues las bacterias HFR también tienen su genoma principal y tienen un plásmido, lo que pasa es que este plásmido puede estar integrado, es decir, el plásmido puede integrarse en el ADN principal y entonces se llama episoma. Vale, estas bacterias se llaman HFR y son también donantes. Y tienen la capacidad también de crear los pelos de conjugación. Bueno, pues cuando esta bacteria se encuentra con una bacteria F-, ponemos por aquí, va a poder hacer... ¡Uy, qué pedazo de pili! Vamos a ver si lo arreglo. La rebelión de las máquinas. Aquí la vamos a acercarla. Así. Bueno, pues se podrán comunicar a través de un pelo de conjugación. Chupo. Chupo. Vale. Y ahora lo que ocurre es que como el origen de transferencia no tiene por qué estar aquí, el origen de transferencia puede estar aquí, por ejemplo, pues lo que va a ocurrir es que cuando se produce ese mecanismo de separación, se va a separar del ADN principal, bueno, una cadena perteneciente al plásmido y un fragmento de su ADN, de su genoma bacteriano normal, de aquí. Es decir, todo este trozo. Y eso es lo que se va a transferir a la otra célula. Es decir, no se transfiere el plásmido completo, el episoma. Pasa a la bacteria F-, la receptora. Ya lo tenemos aquí. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues cuando se encuentra aquí este fragmento, puede ser, es muy probable, si son bacterias de la misma especie, que aquí haya genes que sean homólogos con genes de aquí. Son la misma especie, tienen los mismos genes, pero pueden ser variantes ligeramente diferentes, lo que hemos llamado en los temas anteriores alelos. Es decir, puede ser que aquí haya un gen para una proteína y aquí haya otro gen para la misma proteína ligeramente diferente. Entonces estamos frente a
segmentos de ADN homólogos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Aquí puede haber otro gen que puede ser idéntico aquí o ligeramente diferente. Pues lo que puede ocurrir es que se produzcan fenómenos de recombinación, como lo que ocurría en la meiosis, es decir, que este trozo sustituya a ese de ahí. Vale, entonces si se produce esa sustitución, podríamos tener esto, que en el genoma de esta célula se han sustituido los genes que había por estos dos nuevos y ahí hay una variante. Yo aquí he puesto A mayúscula, B mayúscula, aquí he puesto una A minúscula para simbolizar que estos son ligeramente diferentes, estos dos. Y aquí he puesto B mayúscula para simbolizar que es exactamente el mismo. Bueno, pues se va a ver una sustitución de ese trocito. Y ahora esta célula pues ha ganado este gen, el de la A mayúscula. Todo este trozo se ha cambiado. Vale. Esta bacteria seguiría siendo F-. ¿Por qué? Porque no ha recibido el plásmido completo. Ese plásmido se podría quedar también integrado aquí. Bueno, y esto sería la conjugación. La transducción consiste en un intercambio de información genética entre dos bacterias mediado por un virus. Es decir, el proceso se va a llevar a cabo por un error, por decirlo de alguna manera, y va a intervenir un virus en esta situación. Bueno, vamos a definirlo. Pues podemos decir que es el proceso de intercambio de segmentos de información genética entre dos bacterias mediado por un virus. Por tanto, el virus va a actuar como vector. Ya hablamos de los virus como vectores. Bueno, pues ya que estamos, nos va a venir bien para repasar el ciclo lítico. Supongamos que tenemos una bacteria, esta bacteria, aquí, con su ADN, y entonces llega un virus, un bacteriófago, conteniendo su propio ADN, y bueno, como recordaréis, lo que hace es inyectar su ADN, introducirlo, y entonces se daban las capas, aquellas de eclipse, en la que se destruía el material genético de la bacteria, y de ensamblaje y de lisis. Bueno, pues, la etapa de eclipse, esta ya nos lo va a pasar también, se va a romper el ADN. El ADN bacteriano va a quedar fragmentado. También se van a hacer muchas copias del ADN vírico. Y luego, por último, se van a expresar esos genes y se forman las nuevas cápsides. Vale.
Bueno, pues cuando se ensamblan las cápsides puede ser que ocurra lo siguiente. Que algunas de esas cápsides, en vez de encapsular el ADN vírico, el rojo, lo que ocurre es que guarda ADN bacteriano. Cuando se produce la fase de lisis, alguno de esos virus no tiene ADN vírico, tiene ADN bacteriano. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues que va a infectar a otra bacteria. Voy a poner a esta con su genoma azul para diferenciarlo. Bueno, pues cuando este virus viene aquí, introduce el material genético, está introduciendo ADN de esta bacteria de aquí. De esta de aquí. Si ambas bacterias son de la misma especie, pues va a pasar como antes en la conjugación, que aquí va a haber genes, por ejemplo el gen A, el gen B y el gen C, que sean homólogos a genes que hay aquí. Puede ser el gen A, el gen B y el gen C. Homólogos, no idénticos. Pueden ser idénticos o puede ser que no, son alelos. Bueno, pues entonces lo que puede ocurrir es que se produzca la recombinación, es decir, que se sustituya este trocito verde por el azul. Entonces, finalmente, esta bacteria de aquí puede ser que, a otro dibujo que no me cuesta nada, haya recibido pues un segmento de ADN de la otra bacteria y lo ha integrado en su genoma. Bueno, pues este es otro de los mecanismos. Conjugación, transducción y vamos a ver el último, la transformación. Este es el más sencillo. Podemos decir que es el mecanismo mediante el cual una bacteria puede captar fragmentos de ADN que haya en el medio e introducirlos en su interior. Y os preguntaréis, ¿y qué pintan esos fragmentos de ADN en el medio? Bueno, pues puede ser el resultado de la destrucción de otras bacterias, de la lisis de otras bacterias. Bueno, pues vamos a definirlo. Pues es el mecanismo mediante el cual una bacteria puede captar segmentos de ADN que estén libres en el medio. Y añadimos aquí posiblemente sea a consecuencia de la lisis de otras bacterias. No os he dicho nada desde el principio de todos estos vídeos, pero con la tableta esta que estoy utilizando escribo bastante peor. No es que el conciliamiento haya transformado mi letra, es que estoy un poquito incómodo, pero bueno, se entiende. Bueno, pues este es el caso del experimento de Griffith.
voy a utilizar los nombres que él usó del experimento de Griffith y así lo recordamos. Pues supongamos que tenemos una bacteria que tiene la capacidad de ser patógena, que era la cepa S. S venía de smooth. Smooth, creo que sí. Lisas. Las colonias que formaban eran lisas. ¿Por qué? Porque aparte de su pared celular, tiene una cubierta mucilaginosa, la cápsula bacteriana, que hacía que las colonias fueran lisas y además evitaba que el sistema inmunitario de la rata lo destruyera. Por tanto, estas, las S, eran patógenas. Es decir, que causaban la enfermedad. Y recuerdo que era el caso de una neumonía. Neumonía también se puede escribir así. ¡Wow! Patógenas. Así. Neumonía. Pero no se pronuncia la P. Vale, pues aquí tendríamos el ADN de esta bacteria. Y entre otros genes tendría el gen, pues le voy a llamar S, el gen que le proporciona la cápsula. Y le confiere la patogenicidad. Bueno, pues recordad que lo que ocurría es que se destruía esta bacteria mediante calor. Aquí, mediante calor. Poner una llamita. Y tendríamos una bacteria rota y fragmentos de ADN. Bueno, pues el procedimiento de transformación consistiría en que otra bacteria que daba la casualidad que no tenía la cápsula, era la cepa R, que no eran patógenas. Vamos a poner su ADN. Pues, por algún mecanismo, se introdujera el ADN de la bacteria lisada. ¿Cómo entran? Bueno, parece ser que debe haber algún mecanismo que hace su membrana más permeable. Permeable, bastante permeable. Recordad que los mecanismos de transporte a través de la membrana no permitían que entraran moléculas grandes. Debe de formarse algún tipo de canal. Podría ser incluso que se entraran a través de pelos de conjugación. Bueno, pero aquí nos habla en el libro de proteínas de membrana. La cuestión es que pueden entrar fragmentos y si entra el fragmento que tiene el gen S y se recombina, es decir, se sustituye por el homólogo que hubiera ahí, vamos a poner que es una S minúscula. Si se sustituyera ese segmento, pues ya tendríamos la bacteria recombinada, o mejor dicho, transformada que ha recibido ese gen que ahora le va a permitir crear la cubierta, ser inmune al sistema inmunitario de la rata y transformarse en S o patógeno. Vale. Y estos son los tres mecanismos de parasexualidad que se explican siempre después de hablar de la
reproducción. La reproducción es asexual. Y luego están estos mecanismos, 3 mecanismos de intercambio de información genética. Os lo voy a poner todo en unos vídeos de esos que me gustan a mí, de McGraw-Hill, y ya pasamos a otra cosa. Nos queda, creo, una clase con este tema y nos vamos a por los 2 últimos temas del curso. Conjugation is a mechanism of gene transfer that requires direct contact between donor and recipient cells. F+ cells carry the F plasmid, enabling it to make an F pilus and act as a genetic donor. Recipient cells that lack an F plasmid are referred to as F-. The F plasmid encodes for the F pilus, a protein appendage that attaches the donor to the recipient cell. The first step in plasmid transfer is contact between the donor and the recipient. The F pilus of the donor cell recognizes and binds to specific receptor sites on the cell wall of the recipient cell. The plasmid then becomes mobilized for transfer when a plasmid-encoded endonuclease cleaves one strand of the plasmid at a specific nucleotide sequence called the origin of transfer. A single strand of the F plasmid, beginning at the origin of transfer, enters the F- cell. A complementary strand to the single-stranded plasmid remaining in the donor is synthesized via the rolling circle mechanism. Once inside the recipient cell, a complementary strand to the single-stranded DNA is synthesized. When F+ and F- cells are mixed together, eventually all of the cells become F+. Bueno, este vídeo es de el mecanismo de replicación del círculo rodante que sufre el plásmido. Aquí se ve un poquito más en detalle. Le he puesto subtítulos en español, veremos a ver si son legibles, pero vosotros entendéis el inglés. During E. coli conjugation and the reproduction of certain viruses, DNA is replicated by the rolling circle mechanism. In this mechanism, one strand is nicked and the free 3'OH is extended by DNA polymerase. Bien, ahí se ha cortado una endonucleasa, ha cortado una de las 2 hebras, la que tiene el extremo 5 libre, y comienza a separarse. Y se irá introduciendo por el pili. The prime end on the circle is lengthened while the growing point. Mientras gira, se están la hebra que se ha despegado se está alargando desde este extremo. Se están añadiendo estos pedacitos rojos que representan nucleótidos. Point rolls around the circular template. The 5' end is displaced and forms a tail of single-stranded DNA that extends from the circle. The single-stranded tail is converted into double-stranded DNA by synthesis involving RNA primers, as in the synthesis. Fijaros que esta otra monocadena, la roja, también se está haciendo bicatenaria. Se está leyendo y polimerizando, pero lo está haciendo al revés. Siempre leyendo de 3 a 5. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que tendremos fragmentos, los fragmentos de Okazaki. El trocito amarillo son cebadores, los primers, que acabarán eliminándose. Of the lagging strand of normal DNA replication. A continuación vamos a ver el proceso de conjugación, pero con bacterias HFR, aquellas en las que el plásmido está integrado en su genoma principal. Sometimes the F plasmid becomes integrated into the host cell genome. The host cell is now referred to as HFR, which stands for high frequency of recombination.
the HFR is able to transfer some of the host genes to the recipient. The sex pilus contacts the recipient F- cell and pulls the cells together. The donor chromosome is transferred as single-stranded DNA starting at the origin of transfer. Gene 1, which is closest to the origin, is transferred first. Segments of the integrated plasmid are at the beginning and the end of the DNA being transferred. Bueno, en este caso lo que ocurre es que como el episoma está integrado, pues se comienza a transferir a partir del origen de transferencia, que como está en un punto intermedio del episoma, pues comienza a funcionar el mecanismo del círculo rodante y se lleva genes del genoma de la bacteria. ¿Podría producirse el círculo rodante completo y llevarse todo el genoma? Podría ser, pero es muy poco probable. Lo más común es que se lleve solo unos cuantos genes. It is theoretically possible for the complete genome and the F plasmid to be transferred to the recipient cell. However, this does not happen because the donor and recipient cells will separate prior to the complete transfer of the donor chromosome. The transferred DNA becomes double-stranded. The donor DNA is integrated into the recipient cell's DNA by homologous recombination. The recipient now carries transferred genes, but remains F-, whereas the donor cell remains HFR. En este siguiente vídeo vamos a ver la transformación bacteriana. Aquí ya empezamos teniendo un segmento de ADN en el medio, procede de otra bacteria destruida. Este ADN, esta bolita, significa que tiene el gen de resistencia a un antibiótico que se llama ampicilina, que se va a sustituir por este gen, que aquí está representado con un triangulito. Imaginad que las bolitas y los triangulitos son como las letras A mayúsculas, A minúsculas, que usamos en los problemas de genética. Bueno, pues el triangulito significa que esta bacteria es sensible a la ampicilina, moriría con ese antibiótico. Bueno, pues vamos a ver cómo se produce el proceso. DNA transformation involves the transfer of naked DNA into a recipient cell. In the first step, double-stranded donor DNA binds to specific receptors on the surface of a competent cell. One strand of the donor DNA is degraded by nucleases while the other strand enters the cell. The single strand... Bueno, aquí vemos una diferencia. Aquí lo que dice es que solo entra una de las hebras. Y ahora sí que se va a reproducir una recombinación entre homólogos, es decir, el gen se apareará, se pondrá alineado, gen a gen, como decíamos en la meiosis, al lado de su homólogo y se sustituirá. Stranded donor DNA pairs with an homologous region on the recipient DNA and is integrated into the recipient genome by a breakage and reunion mechanism called homologous recombination. Vale, ahora tenemos un ADN que es híbrido, que tiene en una de las hebras un gen y en otra un homólogo. Pues esto no puede ser. Entonces la célula tendrá que reparar esto. Habrá unas enzimas que se dedicarán a reconocer y buscar el fallo. Entonces, cuando lleguen aquí, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál es el original? Pues no lo saben. En algunos casos se destruirá el rojo, el extraño, y quedará la célula como estaba. Pero en otros casos, al azar, habrá un 50% de posibilidades que la célula identificará el suyo propio como extraño y lo destruirá. Existen dos posibilidades. If there are any differences between the nucleotide sequences of the donor and recipient DNAs, the mismatch repair system comes into play. The repair system removes either the donor or the recipient strand and replaces it with the complementary sequence. Si se da el caso de abajo,
pues tendríamos la transformación. Si se da el caso arriba, pues simplemente ha entrado un gen y se ha eliminado. Y se ha quedado la bacteria como estaba. Since either strand may be repaired, some cells contain the new donor DNA and others have the original DNA sequences. In the laboratory, cells are plated on selective media so that only the transformants will grow. Vale, y eso ya ese gen incorporado se transmitirá a la descendencia por la división celular normal. No hay ningún vídeo de transducción, por lo menos que me haya gustado, así que os quedé con el dibujito de mi bacteriófago y bueno, ya está. Venga, hasta otra.